Buenas noches, mis hermanas y hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Hemos tenido unos pequeños problemitas técnicos, pero vamos a transmitir nuestro estudio bíblico para esta noche con el mismo amor, con la misma alegría, con el mismo entusiasmo. Bienvenidos y bienvenidas a la casa del Señor, porque nuestro hogar se convierte en esta hora en la casa del Señor. Damos gracias al Señor que usted se puede conectar rápidamente. Damos gracias al Señor que usted está aquí con nosotros en la noche de hoy y que podemos comenzar prontamente con el estudio de la palabra. Así que le pedimos, como de costumbre, que usted pueda hacer labor de evangelista, que usted pueda en la noche de hoy compartir esta transmisión en vivo del estudio de la palabra. Así que le invitamos en esta hora, mientras vamos saludando a los hermanos y hermanas que se van conectando en esta noche para compartir la palabra, te invitamos a que también compartas la palabra del Señor con aquellos y aquellas que están en tu lista de contactos, para que puedan seguir compartiendo esta palabra y se pueda seguir extendiendo el reino de Dios desde aquí, desde Cagua hasta lo último de la tierra. Qué bueno que usted está con nosotros en esta noche. Qué bueno que usted comienza en esta noche a compartir sus saludos y sus expresiones de saludo y de acompañamiento con la iglesia. Buenas noches a todos y a todas en esta hora que se van conectando, que van enviando sus saludos, sus bendiciones, sus abrazos para ustedes también de la misma manera de nuestra parte. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y qué bueno que pudo usted conectarse en la noche de hoy. Así que en esta hora le pedimos que tenga este momento para compartir esta palabra con aquellas personas que quizás no la pueden tener a su alcance, que en esta noche usted haga labor de evangelista y comparta la palabra del Señor. Vamos a tener una palabra de oración en esta hora y afirmar la presencia del Señor en medio de nuestras vidas en la noche de hoy, para que así podamos compartir esta poderosa palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón para la noche de hoy. Oramos juntos en esta hora a la presencia del Señor. Padre, gracias te damos por la bendición que tú nos das de poder hermanarnos en esta hora, de poder, Señor, compartir tu palabra a través de este medio. Te pedimos, Señor, que de manera extraordinaria tú bendigas cada una de nuestras vidas, que recibas nuestra gratitud a ti, Señor, por tantas cosas maravillosas que tú haces, Señor, para bendecirnos. Entre ellas, Señor, estar presente, Dios, en medio nuestro, en todo tiempo y en todo lugar. Te agradecemos esa bendición maravillosa de tu presencia en esta hora. Te pedimos que tu Espíritu Santo de manera extraordinaria hable a lo profundo de nuestro corazón a través de este estudio de tu palabra, Señor, que podamos sentir que eres tú mismo, que susurra a nuestro oído, Señor, tu palabra, Señor, y traes bendición a cada una de nuestras vidas, desde aquí, desde Caguas y hasta lo último de la tierra. Te suplicamos, Señor, que traigas bendición sobreabundante y que tu pueblo pueda ser agradecido, Señor, por la bendición maravillosa que tú nos estás ofreciendo en este día. En el poderoso nombre de Jesús oramos en esta hora y te damos gracias, Señor, por tantas bendiciones maravillosas. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Qué bueno que usted puede estar en esta noche conectado y conectada. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno y a cada una de ustedes por estar en esta noche compartiendo este estudio de la palabra. La semana pasada, específicamente el día jueves, compartimos parte de esta palabra en nuestro momento de reflexión. Así que en esta noche yo te invito nuevamente a buscar en el libro de Éxodo, el capítulo 33, Éxodo capítulo 33 y los versos del 12 hasta el 15. Éxodo capítulo 33, versos del 12 al 15. Voy a leer en esta hora
en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción poderosa del Espíritu Santo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tus caminos, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y esta es la palabra del Señor para el tema de esta noche, que es el tema que ha seleccionado el liderato de nuestra iglesia para el tema del año. Todo el año vamos a estar reflexionando de alguna manera en este tema que ha seleccionado el grupo de trabajo y liderazgo de nuestra iglesia, caminando bajo su gracia, específicamente caminando bajo la gracia de Dios. Y es que, como ustedes saben, mis amados hermanos y hermanas, en el año 2020 tuvimos un año bastante intenso, un año que fue increciendo, como diríamos, ¿verdad?, en el lenguaje musical, que fue aumentando la intensidad mes tras mes, que fue aumentando la diversidad de situaciones, circunstancias, dificultades, enfermedades, problemas económicos, estar a la distancia. Toda esta situación parecía que no terminaba, y algunas personas tenían bien depositada su esperanza, como que al despedir el año todo eso iba a quedar atrás y todo iba a ser nuevo y nos íbamos a renovar, y en enero ya íbamos a estar en el estado normal que nosotros conocemos para vivir. Pero no ha sido así. Así que el año terminó de forma intensa y comenzó también de forma muy intensa. Así que la vida nuestra ha cambiado y hemos tenido que enfrentar el día a día, las dificultades, las situaciones, y tomarlas una a la vez. De manera que no podemos hacer como que unos planes establecidos a largo plazo, sino que hemos tenido que hacer planes condicionados por si sucede una cosa o por si sucede otra. Así que, viendo todo el panorama como un abanico que se abría frente a nuestros ojos, orando y buscando la dirección de Dios, tomamos la decisión de tener este tema, caminando bajo su gracia, porque verdaderamente, si hemos llegado hasta el día de hoy, ha sido por la gracia de Dios. Y lo que nos depara el día de mañana será absolutamente, estoy convencida de eso, absolutamente por la gracia de nuestro Señor manifestada en cada una de nuestras vidas. Todo lo vivido, todo lo experimentado, todo lo que hemos comenzado a vivir en el 2021, una y otra vez nos lleva a afirmar que tenemos que estar caminando bajo la gracia de Dios, bajo el sostenimiento, la guianza y el poder del Espíritu Santo del Señor en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, en nuestra vida familiar y en nuestra vida como hermanos y hermanas en la fe, es decir, como la familia que somos, la familia de la iglesia, la familia de la fe. Fíjese, mi hermano y mi hermana, que a lo largo de la trayectoria del pueblo de Dios,
por medio del desierto. Ustedes saben que el libro de Éxodo significa salida y es la narración o la narrativa de todos los eventos, ¿verdad?, que acontecieron cuando Dios llamó a Moisés, cuando Moisés sacó a aquel pueblo de Egipto, de la tierra de esclavitud, y comenzó a llevar ese pueblo bajo la mano de Dios por una trayectoria en el desierto, donde este pueblo sabemos que estuvo 40 años caminando por el desierto, y cuando estudiamos ahora los tiempos podemos sacar un cálculo que no se necesitaba estar 40 años en el desierto, que el número 40 es un número simbólico en la Biblia. 40 años, 40 días, pero lo que quiere decir ese número en esa simbología es que es un periodo extenso. Así que parece ser que estos 40 años fueron un periodo demasiado extenso y era necesario que aquel pueblo estuviera en este periodo de preparación tan extenso en el desierto. ¿Por qué? Porque este pueblo venía con unas costumbres, este pueblo venía con unas conductas aprendidas que distaban mucho de lo que Dios exigía en su relación con Él, de lo que Dios les había pedido en su pacto, de que Dios fuera su único Dios y que ellos mantuvieran una relación estrecha, íntima, una relación de búsqueda continua en la presencia de Dios. Así que en este periodo de tiempo tan largo de 40 años, fue un tiempo de preparación, un tiempo donde esa travesía en el desierto se convirtió en una escuela para aquel pueblo de Dios en todo el sentido de la palabra. Una escuela de aprendizaje, una escuela para desaprender unas cosas y aprender otras, para emprender la marcha, pero sobre todas las cosas, aquel tiempo en el desierto se convirtió en una escuela para que ellos pudieran conocer a Dios, conocer de Dios, conocer los planes de Dios y reconocer que ellos eran pueblo de Dios, y como pueblo de Dios había algo más que hacer, además de llevar ese nombre que daba honra, ese nombre que les daba estatus. Tenía también unos elementos importantes que ellos tenían que compartir como pueblo de Dios. Nosotros debemos recordar que al salir de esa esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida, hacia la tierra de la promesa, hacia la tierra de la bendición, hacia la tierra de la liberación y la salvación, había en aquel pueblo unas actitudes. Y fíjese que en los capítulos anteriores, y de hecho en los versos anteriores de este capítulo 33, se dice de parte de Dios que este era un pueblo de dura cervix. En español, lo dije la semana pasada, era un pueblo cabeciduro, era un pueblo testarudo, ¿verdad? Así que era un pueblo obstinado, era un pueblo terco y era un pueblo con dureza de corazón. Porque siempre les he dicho que el corazón y la mente como que van entrelazados, ¿verdad? Desde el contexto bíblico, desde el contexto espiritual. Así que este pueblo tenía una situación de dureza de corazón y necesitaba un proceso de transformación, un proceso de restauración, un proceso para volver al lugar donde realmente ellos pertenecían, para volver a ser lo que Dios había formado desde el principio con sus vidas. Este proceso en el desierto debía producir en ellos algo que proclamé el domingo en el sermón que predicamos el domingo, una metanoia. Y metanoia es una palabra griega para decir un cambio de dirección, un cambio del corazón,
una transformación espiritual completa. Yo lo voy a volver a repetir, que el proceso del desierto debía producir en el pueblo de Dios una metanoia, un cambio de dirección, un cambio del corazón, una transformación radical en medio de la vida del pueblo, como también los desiertos por los cuales usted y yo atravesamos a lo largo de nuestra jornada de vida, debe producir en usted y en mí ese cambio de dirección, ese cambio del corazón, esa transformación espiritual radical, transformación que quite de tu vida y de mi vida cuando nosotros nos obstinamos, cuando somos tercos y tercas por algunas situaciones, que cambie la dureza de nuestro corazón. El único que puede cambiar la dureza del corazón es nuestro Señor Jesucristo. Es la obra del Espíritu Santo operada en ti y en mí para transformarnos de día en día. Fíjate que Moisés, como líder, se sentía impotente ante las actitudes y las conductas de aquel pueblo. Moisés fue a buscar presencia de Dios. Y cuando descendió del monte encontró a este pueblo en idolatría y haciendo una fiesta con un becerro de oro. Usted puede imaginar cómo se sintió Moisés. Si usted puede imaginar cómo se sintió Moisés, ¿puede imaginar cómo se sintió Dios? Y a veces nosotros pensamos que solamente esto ocurrió en el Antiguo Testamento, que ocurrió allá con el pueblo de Israel en medio de ese proceso tan maravilloso que Dios iba a obrar en su vida. Estas cosas, mis queridos hermanos y hermanas, también acontecen con nosotros, porque Dios todos los días quiere llevarnos a la tierra de bendición, quiere llevarnos a la tierra de salvación, quiere llevarnos a la tierra de provisión, quiere transformar todos los rincones torcidos de nuestras vidas. Y cuando Dios está trabajando en nuestras vidas, muchas veces nosotros tenemos actitudes y conductas que echan el trabajo de Dios hacia atrás. Y fíjate que yo no estoy hablando para ustedes nada más, estamos hablando para todos, para ustedes y para mí. Porque Dios todos los días quiere operar algo distinto en nosotros. Moisés se sentía impotente y tomó una decisión. Y su decisión fue buscar el rostro de Dios, buscar la presencia de Dios, orar y clamar a Dios para que Dios le diera la salida en medio de esta situación. Moisés decidió ir al tabernáculo de reunión, como así lo había llamado, un lugar, una carpa que había preparado fuera del campamento, no dentro del campamento, sino fuera del campamento. Yo imagino como ese lugar para poder estar en solitud, para poder estar en esa búsqueda de la presencia de Dios, y decidió auténtica y sinceramente poner su corazón delante de la presencia de Dios. Sabía Moisés que aquel pueblo no era fácil, y también sabía que la tarea que Dios le había pedido tampoco era sencilla. Pero Moisés decidió orar. Y fíjate lo que dice en el verso 12. Dice: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado gracia delante de mis ojos. Y has hallado gracia delante de mis ojos. Así que Moisés decidió mantener una comunicación abierta, una comunicación íntima, una comunicación sincera, una comunicación continua delante de la presencia de Dios
a pesar de la adversidad. Y yo creo que ese es uno de los mensajes poderosos que nos comienza a dar esta palabra, que a pesar de la adversidad, a pesar de los obstáculos, a pesar del momento malo, nosotros tenemos que buscar intimidad con Dios, tenemos que tener una comunicación abierta, continua y sincera con el Dios de nuestra vida. Comunicación abierta, continua y sincera, que produzca intimidad con Dios. Mire, mi hermano y mi hermana, esto no va a depender si usted se levanta a las 3 de la mañana y usted se arrodilla en un sitio y está 7 horas. No tiene que ver con el tiempo, no tiene que ver con la hora con que usted tenga intimidad con Dios. Lo que tiene que ver es que usted sea constante y firme en su tiempo de comunión y comunicación con Dios. Y ser sincero y sincera delante de la presencia del Señor. Mantener comunicación todos los días. Mantener el canal abierto de nuestro corazón y el corazón de Dios. Moisés sabía que esta era la clave para un liderazgo victorioso. Y fíjese que dije victorioso y no exitoso. Cuando nosotros tenemos un liderazgo victorioso, sea en nuestra vida personal, sea en la vida ministerial o en la vida familiar, le debemos la victoria a Dios. Pero cuando la gente proclama un liderazgo exitoso, se adjudica el éxito. Y nosotros hemos aprendido que nuestra victoria está en el Señor. No en lo que usted y yo podamos hacer, sino en lo que el Espíritu hace para bendecir nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Moisés sabía que esa era la clave para un liderazgo victorioso. Y Dios había hablado a su vida. Y Dios le había pedido que sacara a su pueblo de aquel lugar. Primeramente, de la opresión de Egipto. Y en segundo lugar, que atravesara el desierto hacia la tierra prometida. Así que este era plan de Dios con el pueblo de Dios. Este no fue el plan de Moisés. Este no fue el plan de Moisés. Y este pueblo no le pertenecía a Moisés. Por si acaso yo voy a refrescar la memoria. Moisés, que había huido y estaba por allá con su suegro, pastoreando las ovejas. Estaba retirado de todo el escenario de aquel pueblo. Era un pastor de ovejas. Ciertamente, de palacio llegó a un redil de ovejas. Así que Moisés estaba muy tranquilo cuando Dios hace una manifestación en Horeb. Y Dios hace que una zarza comience a arder para llamar la atención de su siervo Moisés. Moisés estaba muy tranquilo pastoreando las ovejas, pero ahora Dios había requerido de su presencia para dirigir, para pastorear, para encaminar, para guiar a su pueblo por medio del desierto a la tierra que fluía leche y miel. Fíjese que Moisés sabía las costumbres que habían adoptado los israelitas en Egipto. Moisés sabía también cuál era el pacto de Dios con su pueblo. Y que en el pacto de Dios con su pueblo, con Yahvé, con Jehová, con Elohim, con Dios, no cabía la idolatría. Porque en el pacto de Dios había establecido muy firmemente todos los estatutos de ese pacto y había dicho que el único Dios entre el pueblo y Dios era Yahvé, Jehová, Dios, único Dios del pueblo de Israel. Moisés le repite a Dios extracto de sus conversaciones en esta oración.
extractos de sus conversaciones. Fíjese, cosas que Dios había hecho y que había dicho. Le dice: tú has dicho que me conoces a mí por mi nombre y que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Fíjese que Moisés está diciéndole a Dios los extractos de sus conversaciones anteriores. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que el trato de Dios con Moisés era un trato cercano, que era un trato de amistad, que era un trato de familiaridad, que Moisés y Dios eran amigos y que Moisés conocía lo que Dios había dicho como referencia de la figura de Moisés. Moisés le dice a Dios: tú me conoces completamente. Y mire, mi hermano y mi hermana, si hay alguien que nos conoce a usted y a mí completamente, es Dios. Si hay alguien que conoce nuestra vida completamente, es Dios. Y fíjate que luego que Moisés le dé ese preámbulo a Dios en la oración, le hace la petición. Y vamos a leer la petición en el verso 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, yo te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés había visto la condición de aquel pueblo, pero también sabía que aquel pueblo era el pueblo de Dios, no era de Moisés. Y sabía que Dios quería alcanzarle salvación completa a su pueblo. Pero también Moisés, que ya había compartido esa intimidad con Dios, no quería fallarle a Dios. No quería fallarle a Dios. Quería cumplir el plan de Dios, pero que fuera la mano de Dios que guiara ese plan desde el principio hasta el fin. Moisés requiere de darle esta petición a Dios para que Dios le supliera la necesidad que él tenía como líder. ¿Y cuál era esa necesidad que tenía Moisés? Moisés necesitaba ser fortalecido. Moisés necesitaba dirección de Dios para hacer plenamente la voluntad de Dios. Y Moisés necesitaba que Dios le mostrara el camino de esa voluntad de Dios en medio de su vida. Mire, dirigir el pueblo de Dios no es una tarea fácil. Y no es algo como que usted se levanta todos los días y sabe lo que tiene que hacer en paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, hasta llegar a la meta. Es un proceso. Y en ese proceso los líderes se desgastan, los líderes se cansan, los líderes se hastían muchas veces de la condición que está manifestando el pueblo, que era lo que le estaba pasando a Moisés. Cuando Moisés pensaba que ya el pueblo estaba encaminado, volvía y decaía. Así que Moisés también necesitaba ser fortalecido en la presencia de Dios. Todo ser humano necesita ser fortalecido en la presencia de Dios. Todo líder espiritual necesitamos fortaleza del Espíritu de Dios para poder continuar la misión a la cual Dios nos ha llamado a todos y cada uno de nosotros. Siempre, siempre y siempre es un absoluto. Necesitamos la dirección de Dios. ¿Para qué? Para poder cumplir la voluntad de Dios y no la nuestra. Para poder cumplir la voluntad de Dios y no la nuestra. Por eso es que Moisés le dice a Dios: yo te ruego que
me hagas conocer tus caminos. Que me haga conocer tu camino, dice en esta versión. Y en otras versiones dice que me hagas conocer tus caminos. Y tu camino o tus caminos se refiere a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Y usted me va a decir a mí, oh no, pastora, la voluntad de Dios no siempre es agradable. No siempre es agradable a nuestros ojos. Pero cuando Dios cumple su voluntad, y le voy a dar un ejemplo. Cuando un ser amado está pasando por un proceso de enfermedad, de mucho dolor, mire, nuestra primera oración es que Dios lo sane y lo levante y se le quite todo eso. Esa es nuestra oración. Porque nuestros sentimientos se encuentran y nuestra impotencia se encuentra en ese momento. Y le pedimos a Dios que haya una sanidad del cuerpo. Cuando van pasando muchos días en ese proceso de enfermedad que a veces llega a meses, y ese proceso de angustia y ese proceso de dolor, nuestra petición a Dios va cambiando. Y en lugar de decir que levante a la persona, comenzamos a cambiar el lenguaje. Y decimos, Señor, cumple tu voluntad. Y ese cumple tu voluntad, lo que está detrás es que ya no soportamos ver ese ser querido en esa angustia y en ese dolor. Y en tercer paso, es que nos rendimos. Entonces le decimos a Dios, mira Dios, por favor, no permitas que sufra más. Y aceptamos el proceso de muerte de ese ser querido en el momento de mayor dolor para nuestra vida, al ver a esa persona sufriendo. Y todos nosotros hemos pasado por estas etapas, y si usted no la ha vivido, créame que en algún momento dado la va a vivir. Hay algo que se nos hace muy difícil entender a los seres humanos, y yo no sé a quién el Señor le está hablando en esta hora, pero hay algo muy difícil que se nos hace entender a los seres humanos. Y es que cuando una persona muere, algunos piensan que Dios no lo sanó. Se murió, mira, se murió, Dios no lo sanó. Dios tiene distintas formas de sanar. Y la muerte física es la sanidad final que Dios puede obrar en nuestra vida. Porque Jesucristo vino para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Y la muerte física no es eterna para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. La muerte física es el proceso que nos continúa llevando hacia esa eternidad con el Señor. Así que hay una sanidad completa que Dios opera en ese momento, que la vemos traducida en Apocalipsis 21, cuando el visionario Juan dice, y ya allí no hay muerte, no hay enfermedad, no hay llanto, porque todo eso pasó, porque las primeras cosas pasaron y todas han sido hechas nuevas. La sanidad final, Dios la opera de manera extraordinaria y verdaderamente lo creemos, que ahí no hay más llanto ni hay más dolor, porque todo Dios lo ha hecho nuevo. Yo por lo menos puedo decirles que yo experimenté esto con la enfermedad de mi mamá y con su proceso de muerte. Y yo pude aceptar ese proceso de muerte antes de que mi mamá muriera, en intimidad con Dios, en búsqueda de Dios. Esto no quiere decir que no nos va a doler. La separación duele. La separación duele. Pero ver la mano de Dios obrando trae paz al corazón. Y créame, mi hermano y mi hermana, que la voluntad de Dios siempre es buena, porque va en el orden de Dios.
Como decía una hermana que ya mora en el Señor, mi hermana Ivonne García, siempre me decía que todo estaba en el orden divino. La voluntad de Dios es parte de ese orden divino, de ese orden de Dios. La voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Porque Dios conoce los tiempos, los corazones y las situaciones. Y lo que usted y yo no vemos en el momento, Dios lo ha considerado en su corazón. Así que Moisés le estaba pidiendo a Dios que le mostrara absolutamente sus caminos, su voluntad, para él poder hacer lo correcto delante de su presencia. No es que quiere Moisés emitir una opinión acerca de la voluntad de Dios, sino que Moisés quería conocer la voluntad de Dios. Y yo he aprendido a cantazo, ¿verdad? Como decimos aquí en Puerto Rico, a cantazo, a golpes, en momentos, ¿verdad? He aprendido a conocer la voluntad de Dios y a no emitir opinión acerca de la voluntad de Dios, porque Dios, que es omnisciente, conoce todas las cosas, conoce todos los tiempos y sabe todo, absolutamente todo lo que yo no puedo conocer. Moisés sabía, comprendía, entendía muy bien que conociendo la voluntad de Dios, los caminos de Dios, podía alcanzar a conocer a Dios. Hay gente que dice que quiere conocer a Dios. Fíjese que este es uno de los hombres de la Biblia que se nos dice que hablaba con Dios cara a cara. Sin embargo, no había visto a Dios cara a cara, porque dice que quiere conocer a Dios. Quiere conocer a Dios. Así que solamente había recibido de la gloria de Dios, de la manifestación de la gloria de Dios. Así que esto no es cualquier cosa lo que él está pidiendo, sino un deseo sincero de mantener esa cercanía con Dios. Lo mismo pidió el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, el verso 10. En Filipenses capítulo 3, el verso 10 dice de la siguiente manera: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y aquí su famosa afirmación: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. También vemos ese deseo de conocer a Dios, no solamente en Pablo en el Nuevo Testamento, sino también en Felipe, cuando Jesús está dando su discurso de despedida y le dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creed en Dios, creed también en mí. Felipe le dice: muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le responde: tanto tiempo, Felipe, que estás conmigo y no conoces al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Conocer a Dios es buscar intimidad con Dios y buscar la dirección de Dios para hacer la voluntad de Dios. La respuesta de Dios a Moisés es maravillosa. Y yo la voy a leer de la traducción del lenguaje actual. Verso 14 y 15 dice: Dios le contestó: yo mismo voy a acompañarte y te haré estar tranquilo. Y Moisés le dijo: si no vas a acompañarnos,
no nos pidas que salgamos de aquí. La respuesta de Dios: yo mismo voy a acompañarte y te haré estar tranquilo. Hay mucha gente que ha comenzado con ansiedad, con mucha ansiedad este nuevo año. Y yo creo que esta palabra es pertinente para ti, para mí en esta hora. Yo mismo, dice el Señor, yo mismo voy a acompañarte y te haré estar tranquilo. Yo mismo voy a acompañarte y te haré estar tranquilo. En la otra versión dice: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces Moisés vuelve y le dice a Dios: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Y es que anteriormente Dios le había dicho al pueblo que por ser de ese corazón tan duro, de esa dura cervix, no iba a acompañarlos, no iba a estar con ellos. Moisés no es un superhéroe, mi hermano y mi hermana, ni se sentía súper escogido. Moisés estaba claro que él necesitaba de la presencia de Dios en su vida. Estaba claro que necesitaba tener la seguridad y la compañía, la guianza y la fortaleza de Dios en medio de su vida. Moisés reconocía que no podía llevar a cabo aquella gran misión por sus propios medios ni por sus propias fuerzas. Más aún, él comprendía que tenía en sus manos y a su cuidado el pueblo de Dios y que necesitaba la fortaleza de Dios para poder dirigir, encaminar, guiar y sostener al pueblo de Dios. De la misma manera, mis amados hermanos y hermanas, usted y yo, nosotros necesitamos a Dios en nuestras vidas para completar la misión que Él ha puesto en nuestras manos. Al igual que Moisés, usted y yo debemos anhelar conocer más a Dios cada día por medio de esa intimidad profunda, continua con el Señor. En segundo lugar, conocer sus caminos, su dirección, su guianza. Y en tercer lugar, hacer su voluntad, porque nos asegura una vida victoriosa. Estos tres aspectos nos aseguran a usted y a mí que podemos ir caminando bajo la gracia de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Repito, conocer más a Dios cada día, conocer sus caminos y hacer su voluntad son los tres aspectos que Moisés nos enseña a nosotros para que vayamos caminando bajo la gracia de Dios todos los días de nuestra vida. Que así nos ayude el Señor hoy y siempre. Oramos en esta hora para sentir esa guianza de Dios en medio de nuestras vidas. Padre, gracias te damos por la bendición maravillosa que tenemos en tu presencia, por la bendición maravillosa que tenemos en tu gracia. En este nuevo año que ha comenzado, Señor, a 12 días de este comienzo, te pedimos, Señor, que queremos caminar bajo tu gracia, que queremos hacer, oh Dios amante y Dios bueno, las cosas bajo tu dirección, que queremos conocerte más, que queremos conocer tus caminos y hacer tu voluntad en todo tiempo y en todo lugar. Te pedimos como Moisés, si tú no vas con nosotros, Señor, que no marchemos, Padre amado, que esperemos tu dirección, tu guianza y tu proyecto y tu plan para que podamos ser victoriosos y victoriosas, Dios,
Este no es un mensaje de positivismo 101. Este es el mensaje de tu gracia, de tu poder. Que aprendamos, Señor, a estar contigo, a buscar tu rostro, a buscar tu dirección y a hacer tu voluntad. Te suplicamos, Señor, en esta hora por nuestra vida espiritual, que tenga una transformación, un cambio en nuestra mentalidad, un cambio en nuestro espíritu, un cambio en nuestras emociones, una renovación que venga de la mano de tu Espíritu, Señor, para que podamos ir encaminados en todo tiempo sabiendo que tú nos llevas en esta escuela del Espíritu hasta que podamos, Señor, ser, oh Dios amante y Dios bueno, como tú quieres que seamos, Dios. Te pedimos, Padre, en esta hora, que seas tú obrando con poder y gracia en cada persona que ha sido tocada por esta palabra. Que aprendamos, Señor, a recibir tu voluntad y aceptarla como buena, agradable y perfecta, porque tú conoces todas las cosas. Te pedimos, Dios, en esta hora, por aquellos hermanos y hermanas que están pasando diversidad de situaciones de salud, que pongas tu mano poderosa y que tú sanes de la manera que tú quieras sanar, Padre, en el nombre de Jesús. Asimismo, Dios, te pedimos por aquellos que pasan por el valle de sombras y de muerte, que tú seas fiel y buen pastor, que les abraces en esta hora y que sientan, Dios, que en ti hay un refugio eterno. Te suplicamos, Señor, en esta noche, que derrames bendición hasta que sobreabunde en nuestra vida y que podamos tener la certeza y la seguridad de que tú estás con nosotros y que hemos hallado gracia delante de tus ojos y que te conoceremos y permaneceremos en tu nombre. En esta hora, Dios, te pedimos que derrames tu bendición sobre nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos y hermanas, gracias. Gracias por su fiel sintonía. Gracias por estar en esta noche conectados a la gracia y a la presencia de Dios. Yo les pido que el próximo jueves a las 7 de la noche volvamos a estar juntos a través de este medio y que podamos tener nuestro tiempo de oración y refrigerio espiritual. Hasta el jueves le vamos a estar esperando y nos vamos a volver a encontrar en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que por sobre todas las cosas te dé paz. Dios te bendiga.